charla de la maestra Delia Iresine Bello Segura. Ella es egresada de la carrera de Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente realizó sus estudios de maestría en el posgrado en Ciencias de la Tierra del Instituto de Geofísica de la UNAM. Ha sido profesora del CCH Plantel Vallejo, de la Facultad de Ciencias y actualmente es analista en el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM. Su tema de trabajo principal es el estudio de la sismicidad del Valle de México. Le gusta leer y su libro favorito es Harry Potter. Ella nos hablará sobre cómo se ubica el origen de un sismo. Ok, y tengo un amiguito que también le tiene un poco de miedo a los sismos y además le han surgido muchísimas dudas y vamos a tratar de respondérselas. Se los presento, él se llama Alex y nos dice que en su escuela también sus amiguitos quieren saber cómo se localizan los sismos porque han consultado la página del Servicio Sismológico Nacional y ven muchos valores ahí reportados, pero a ciencia cierta no saben qué hay detrás de todo eso, qué hay detrás de esa caja negra. Entonces, pues, los voy a invitar a que demos un recorrido a Alex y a sus amiguitos por el servicio sismológico para que entendamos cómo se localizan los sismos. Y bueno, en charlas anteriores ya les platicaron desde cómo es el interior de la Tierra, que también se está moviendo y que ese movimiento del magma también provoca el movimiento a su vez de la corteza y cuando las placas se mueven, entonces se dan rupturas donde se generan sismos. Por ahí he visto diversas preguntas sobre, no sé, por qué tiembla tanto en Chile, en Japón. Ya les explicaron sobre el movimiento de las placas tectónicas, sobre este choque que se da. Entonces, bueno, cuando se dan estos puntos de contacto, cuando una placa choca con respecto a la otra, hay lugares o zonas donde se rompe por la acumulación de esfuerzos. Esas zonas de ruptura, aquí lo podemos ver en la imagen, en donde está la estrellita en amarillo, no es un punto. Muchas veces en las imágenes lo vemos solo como un punto, pero en realidad son áreas de ruptura. Y de acuerdo al tamaño de esa área de ruptura, será la magnitud del sismo. Y bueno, a ese lugar, a esa zona de ruptura se le conoce como foco o hipocentro. Y la proyección que se da hacia la superficie se le conoce como epicentro. Y la distancia que hay entre el epicentro y el foco se le conoce como profundidad. Estos círculos morados, muy concéntricos, representan la propagación de las ondas sísmicas que ya les platicó en la charla anterior Manuel Aguilar. Ahora, como ya les dijeron en las charlas anteriores, cuando se genera un sismo, y sobre todo si es un sismo de gran magnitud, es decir, un sismo de magnitud 7 u 8, se propagan diferentes tipos de ondas. Ya les contaron de las ondas P, las ondas S y también de las ondas superficiales. ¿Y qué creen? Estas ondas van a viajar en el interior de la Tierra, como se ve en esta imagen, en este modelo, pero también viajan alrededor de toda la superficie terrestre, es decir, las ondas superficiales van a darle la vuelta a la Tierra. De este lado tenemos el dibujo de un sismograma y una de las preguntas que siempre nos hacen y que seguramente por aquí espero que nos hagan es ¿cuánto dura un sismo? En realidad la duración está más relacionada con dónde nos ubiquemos, qué tan cerca o qué tan lejos estemos de la fuente del evento y dónde estén ubicados los sensores. Por ejemplo, para un sismo de magnitud superior a 8 hay registros que llegan a durar horas. Por eso es que no se puede reportar la duración de un evento sísmico. Ahora, pues el protagonista de los sismos son las ondas sísmicas. Como ya les explicaron en la charla anterior, cada vez que ocurre un sismo vamos a tener graficada en un sismograma la firma de este evento, que en realidad la firma son las ondas que van llegando al sensor. Las primeras ondas que llegan son las ondas P, que son las que viajan más rápido. Tenemos esta analogía entre la liebre y la tortuga. Le siguen las ondas S, que son más lentas, pero no crean que son tan lentas como una liebre o una tortuga. En realidad son muy, muy rápidas. Las ondas P pueden ser de hasta 6 y 8 kilómetros por segundo y las ondas S son un poquito más lentas. Después de las ondas S siguen las ondas superficiales conocidas como ondas Love y ondas Rayleigh.
Bueno, y mis amiguitos, Adri y Víctor, nos están mostrando en este sismograma. Ellos de grandes, cuando sean grandes, van a hacer unos, bueno, ven todas las ondas P, las ondas S en los sismogramas cada vez que hay un sismo. De verdad que se les augura un gran futuro a estos niños. Y Adri nos está mostrando cómo se ve en el sismograma de la parte inferior la llegada de la onda P. Y Víctor nos muestra la llegada de la onda S. A estas dos ondas le siguen las ondas superficiales, que son las que tienen mayor amplitud. Ahora, algo muy importante para los analistas es identificar el tiempo de llegada de estos dos tipos de onda. Por ejemplo, la onda P pareciera que está llegando en el minuto 30, en el segundo tal vez 28. Y la onda S casi está llegando en el minuto 46 con 35 segundos. Entonces tomen eso en cuenta, porque es muy importante los tiempos de arribo. Híjole, pero ¿qué creen? Alex, a lo mejor ya se le quitó el miedo, pero aún sigue sin comprender cómo se localizan los sismos. Para esto les voy a explicar un método que se conoce como método de las circunferencias. Hace algunos ayeres todavía se usaba, es decir, algunos años cuando todavía se usaban los sismogramas en papel. Actualmente ya nosotros usamos softwares que nos ayudan a realizar estas localizaciones. Pero les voy a contar de este método para que lo entiendan. Miren, esta es una imagen de uno de mis lugares favoritos, es el área de monitoreo del Servicio Sismológico Nacional. Y del lado izquierdo tenemos las pantallas que nos muestran los registros que están llegando de todas las estaciones que se ven aquí en estos triangulitos en el mapa. Ya les platicarán mis compañeros de instrumentación qué es un sensor sísmico, pero cada uno de estos triangulitos representa la posición de los diferentes sensores sísmicos conocidos como sismómetros que tenemos desplegados en todo el territorio nacional. Y bueno, ¿qué es lo que se hace en análisis? Aquí mi compañero Luis Daniel, uno de los analistas, nos va a contar un poquito más sobre el proceso de localización. Y ya les había comentado que uno de los parámetros primordiales es la lectura del tiempo de arribo de llegada de la onda P y también el arribo de la onda S. Ahora, cada sensor nos va a proporcionar tres componentes, es decir, representa el movimiento vertical del suelo, el movimiento horizontal norte-sur del suelo y el movimiento del suelo en la componente este-oeste, que es el que tenemos representado aquí en la pantalla de la computadora. Y es ahí donde vamos a leer la llegada de P y de S. ¿Y en qué consiste este procedimiento? Bueno, una vez que tenemos las lecturas del tiempo de arribo de la S y el tiempo de arribo de la P, tenemos que hacer la resta del tiempo. En este ejemplo, tenemos las componentes verticales de tres diferentes estaciones. En la primera estación, vemos que la diferencia en tiempos de S menos P es de 7.459 segundos. Ahora, eso lo vamos a multiplicar por un factor de 8 kilómetros sobre segundo, es un promedio de viaje de las ondas. Estamos suponiendo que la Tierra es homogénea y otras cuestiones para realizar este cálculo. En realidad, cuando ya usamos programas de localización, nosotros ya no suponemos un valor para una sola capa, ya se complica un poquito más el método. Por eso es que necesitamos de herramientas computacionales para hacer el cálculo de la localización. Pero bueno, entonces este valor de este tiempo lo vamos a multiplicar por estos 8 kilómetros sobre segundo y vamos a obtener una distancia que sería de 59.672 kilómetros. Este valor lo vamos a usar para trazar circunferencias y lo vamos a usar como un radio. El centro de mi circunferencia será la ubicación de mi sismómetro. Entonces, tomando como radio esos 59.672 kilómetros, trazaremos las circunferencias. Ese procedimiento lo repetimos con otras dos estaciones. Mínimo para localizar un evento, requerimos la lectura de 3 estaciones, pero en realidad deberían de ser mínimo 4 porque tenemos 4 variables, que sería la latitud, longitud, profundidad y el tiempo. Entonces, pero bueno, lo vamos a hacer mínimo con 3 estaciones para poder ubicar el epicentro. Una vez que tenemos las circunferencias, en la intersección que hay entre estas 3 circunferencias, es decir, donde se cruzan, a veces podemos tener un punto o vamos a tener un área. Entonces, bueno,
En ese lugar, en el centro de esa área, vamos a localizar el epicentro. Aquí ya tenemos un ejemplo con 3 estaciones. Una de ellas es la estación de Matías Romero, que se encuentra en el estado de Oaxaca. Por cierto, saludos a los que nos ven desde Oaxaca. Y también tenemos la estación de Tuxtla Gutiérrez y de Comitán. Y también saludos a nuestros amiguitos que nos ven desde Chiapas. Y una vez que tenemos los tiempos de arribo, las lecturas, ya hicimos la resta, entonces aquí aplicamos matemáticas. Sí, yo sé que no les gustan mucho las matemáticas, pero las necesitamos si queremos realizar las localizaciones y entender cómo funcionan este procedimiento. Entonces, bueno, hacemos nuestro trazado, unimos las circunferencias y tenemos el epicentro aquí en las costas de Chiapas. Y ya en un mapa lo plasmamos. Ahora, lo que ustedes ven en sus mapas, en el mapa del servicio sismológico, en realidad ya es todo un proceso que se llevó a cabo por métodos computacionales. Pero entonces, ¿qué reporta el Servicio Sismológico Nacional? Primero, reportamos la fecha y la hora, que puede ser en hora local o en hora UTC, que está relacionada con el meridiano de Greenwich. Reportamos la magnitud, que por cierto, no es ni en grados ni en Richter, solo magnitud a secas. En este caso es un sismo de magnitud 3.5. La latitud y longitud, que tiene que ver con la posición sobre la Tierra, y la profundidad y la distancia al poblado más cercano. Bueno, en este mapa les muestro la sismicidad que ocurrió durante 2019. Por ahí nos preguntan si toda la sismicidad está relacionada con el contacto entre placas. Sí, efectivamente sí hay sismicidad cerca de, esta es la placa de Cocos, esta es la placa de Norteamérica, y sí tenemos gran cantidad de sismos en esa región. También tenemos gran cantidad de sismos aquí en el contacto que se da entre la placa de Norteamérica y la del Pacífico, donde tenemos un contacto transformante. Pero ¿qué creen? Hay zonas donde no son zonas de contacto entre placas, pero aún así hay sismos. Por ejemplo, en Nuevo León, saludos también por allá, Chihuahua, y todos estos estados del norte del país tenemos sismicidad, aunque no estén cerca del contacto entre placas. Inclusive tenemos algunos sismos aquí en el Golfo de México, así que no todos los sismos son en las zonas de subducción. Y ahora, ¿por qué se debe de reportar la ubicación de los sismos? Hay ocasiones que tenemos sismos de magnitud considerable que pueden llegar a provocar daños. Entonces, esta información debe de llegar de manera casi inmediata o de manera muy rápida a ciertos organismos nacionales, como son, por ejemplo, Protección Civil, tanto la federal como la local, a CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, pero también al CAT, que es el Centro de Alerta de Tsunamis. Seguramente algunos de los que nos están viendo, de nuestros amiguitos, viven cerca de zonas costeras y ya les deben de haber explicado qué deben de hacer en caso de que ocurra un sismo de gran magnitud y que su zona o su población pueda ser considerada de riesgo ante un tsunami. Entonces, nosotros debemos enviar esa información de manera rápida vía telefónica, Twitter, Facebook, en nuestra página, para que estos organismos puedan tener esa información y aplicar sus protocolos y así proteger en la medida de lo posible a las comunidades que se encuentran cerca de estas zonas de riesgo. Y ahora, en la siguiente charla, mis compañeros les van a hablar un poco más sobre los instrumentos sísmicos. Ya hemos estado hablando mucho de esto, pero a ver qué son estos sismómetros. Hace muchos años se usaban los sismómetros que el registro se quedaba en papel. Sin embargo, actualmente ya todos nuestros registros sísmicos, como se puede ver en la imagen del lado derecho, ya están digitalizados, es decir, ya se encuentran de manera digital almacenados en discos duros, y actualmente tenemos muchas más estaciones para poder registrar los sismos. Antes eran pocas, ahora tenemos más, así que cada vez las localizaciones se van mejorando. Y pues bueno, por mi parte sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, Delia. Qué interesante. Vamos a ver si da tiempo de contestar algunas preguntas. Joseph Barrett pregunta, ¿por qué tiembla mucho en septiembre? Ok. Miren, es una pregunta que siempre hacen. De hecho, septiembre
parecería que estuviera marcado por estas coincidencias que se han dado entre los sismos del 85 y los del 2017, pero ya lo dijo Félix en la charla anterior, justo es eso, es una coincidencia. Así como coinciden los cumpleaños de dos personas en su familia, a lo mejor el papá y su hijo, el papá y la mamá, así también hay tantos sismos, en la imagen que les mostré anteriormente, hay tantos sismos que ocurren durante, imagínense, no décadas, sino cientos de años, que en algún momento llegan a coincidir. Nosotros tenemos registros en instrumentos desde 1906. Sin embargo, antes de esas fechas había sismos, desde los aztecas había sismos, pero bueno, no había forma de tener esos registros, excepto de forma escrita o por ahí en los códices. Entonces, seguro también hay coincidencias de más atrás, pero no es que tiemble más en septiembre. En realidad, si ustedes por ahí ven nuestro catálogo y de pronto revisan algún mes, pueden revisar que hay meses donde a lo mejor tembló más y por ahí hubo algún cúmulo de sismos que se dio en alguna región del país. Lix Jim nos dice que Steven, de 12 años, pregunta si se oyen los sismos. Eso es muy interesante. Cuando ustedes se encuentran muy cerca del epicentro, hay reportes de que efectivamente de pronto se puede llegar a escuchar un estruendo. De hecho, personalmente sí tengo esa experiencia con el sismo del, parece que fue 2012, de Pinotepa, en Oaxaca. Nos tocó ir a instalar sensores para medir las réplicas y resulta que efectivamente, como ahí los sismos son muy someros, es decir, a poca profundidad, entonces cuando ustedes se encuentran muy cerca de esta región, de pronto se llega a escuchar un estruendo y después ocurre el movimiento, pero no siempre ocurre. En este caso en particular, sí se podían llegar a escuchar este estruendo después de que ocurría el sismo. Isabela Cabero Prado pregunta cómo se determina la magnitud de un sismo, y Ana Patricia Fuentes pregunta si todavía se mide en grados Richter. Grados, no, de hecho, grados es para otro tipo de mediciones, por ahí se están midiendo ángulos, pero no, en sismología no usamos esto del término de los grados para medir nada. Richter fue una escala que se implementó específicamente para la zona de California, en Estados Unidos, y no se usó en ningún otro lugar, no se usa actualmente. Lo que sí es que hay diferentes tipos de magnitudes. Tenemos las magnitudes de la duración del registro sísmico, conocida como magnitud CODA, que es la última parte de la onda que llega a nuestros registros sísmicos. Tenemos una magnitud, recuerdan en el sismograma las ondas superficiales, donde se mide la amplitud, que es la magnitud local. Tenemos otras magnitudes que ya miden parámetros de la falla, una de ellas sería la magnitud de momento sísmico. Sin embargo, en algún momento para sismos muy grandes, esta magnitud se le dice que se puede llegar a saturar, es decir, que no alcanza a medir esos rangos de magnitud. Y entonces ahí entra otro tipo de magnitud, que es la que usamos actualmente en muchas partes del mundo, que es la de fase W. En realidad son tipos de magnitudes y se miden ya. Hablando de la magnitud de momento sísmico o la magnitud de fase W, ya se requieren programas especiales porque requieren mucho espacio de cómputo, pero si hablamos de la magnitud CODA, lo que hacemos es que usa para sismos de magnitud menor a 4, vemos la duración del registro, la marcamos y usamos por ahí una ecuación que es de tipo logarítmica para obtener ese valor. Gracias. Gracias a ti, Delia. Jorge Mendoza pregunta, ¿cuál es más grande, las ondas P o las ondas S? Si te refieres a rapidez con la que se mueven, la más rápida es la onda P y después le seguirá la onda S. Si te refieres a amplitud, bueno, ahí también depende mucho de dónde se produzca el sismo, si fue un sismo profundo, un sismo somero, ahí sí ya depende de otros factores. Iván Poeta Sanisem pregunta, ¿cuál es el sismo más grande registrado en el mundo? Ah, y nos dice que eso lo pregunta Esmeralda, de 10 años.
Ok. El sismo más grande ocurrió en la zona de Valdivia, Chile. Por cierto, saludos a mis amigos de allá de Chile. Fue un sismo de magnitud 9.5. Y Gracie Tejmar nos dice que Arlet, de 8 años, pregunta si las placas se acomodan mejor con los terremotos. Se tiene este concepto de que si se están moviendo las placas, entonces sí hay un acomodo, pero no quiere decir que va a llegar a un momento donde se va a estabilizar todo y va a dejar de ocurrir el sismo. Por ahí les decía el ingeniero Manuel que las placas siempre van a estarse moviendo porque en el interior de la Tierra siempre se está moviendo el magma y sí se están acomodando, pero no quiere decir que se van a dejar de mover en algún momento. Esperanza Isabel nos pregunta, ¿qué tienen que ver las lluvias con los temblores? Bueno, los factores ambientales realmente, pues la interacción entre las placas tiene que ver casi exclusivamente con lo que pasa en el interior de la Tierra. Hay estudios por ahí que hablan sobre cuestiones oceánicas, pero realmente es muy poco lo que se podría considerar que afecta dentro del movimiento de las placas. Lo que más afecta en el movimiento de las placas tiene que ver con lo que ocurre en el interior y con los movimientos que se dan de las convecciones que hay dentro del manto terrestre. Laura Rodríguez y también Elvira Jesús preguntan por la falla de San Andrés. Nos preguntan, ¿qué es la falla de San Andrés y por qué se originó? Ok. A ver, voy a presentarles, perdón. A ver si me voy a regresar unas imágenes. En esta zona hay un tipo de contacto entre placas que se le conoce como transformante, que es cuando una placa se desliza con respecto a la otra. Aquí, en esta zona de Estados Unidos, al norte de México, en este tipo de contacto que se está dando entre la placa del Pacífico y la de Norteamérica, hay una serie de fallas que corren en esta región y que son de tipo transformantes, y entre ellas se encuentra la falla de San Andrés, que es la que genera sismos en esa región. Bien, muchas gracias. Michelle Sánchez Juárez nos pregunta, ¿cuáles son los tipos de sismos? Tipos de sismos. Supongo que por ahí una de las preguntas que están haciendo mucho es sobre si hay sismos oscilatorios y trepidatorios, y seguro algo así. Quiero creer que por ahí va tu pregunta. En realidad el término oscilatorio y trepidatorio no existe en sismología. Es un término muy coloquial que han usado las personas durante varios años, pero realmente los sismólogos no lo usan porque no se define de esa forma los sismos. Cuando se genera un evento, se propagan diferentes tipos de ondas. Por ahí ya les explicaron de las P, las S, que además tienen movimientos diferentes. Entonces, cuando ustedes se encuentran cerca de la fuente, a veces, dependiendo del tipo de suelo, pueden de pronto sentir como un brinquito, pero más tiene que ver con la percepción, y cuando están muy lejos de la fuente pueden llegar a sentir como cierto tipo de movimiento. Pero si están, por ejemplo, en un edificio de más de 7 pisos, pueden llegar a sentir este penduleo del edificio. Entonces realmente no es que exista un tipo de sismo, lo que sí es que existen magnitudes asociadas a esos eventos sísmicos. Sí existen ciertas características del movimiento de placas, que puede ser de subducción o transformante, que pueden generar estos eventos sísmicos. Brian Carmona pregunta, ¿de qué depende la velocidad de las ondas? Uy, esa está muy interesante porque, de hecho, es algo que necesitamos a la hora de localizar los eventos sísmicos. Por debajo del suelo, las diferentes capas que hay en la corteza terrestre son de diferente composición. Ahí ya entra la geología, cómo son estos materiales. Entonces, cuando atraviesan las ondas estos materiales, se dice que en algunos materiales se pueden ir atenuando. Entonces, todo depende de la geología de esta región y de la profundidad. También las velocidades van a ir cambiando conforme vayamos incrementando la profundidad a través de la corteza.
Entonces, hay modelos que se hacen, de hecho, para estudiar estas velocidades de propagación en cada capa y además en cada tipo de material. Pues muchas gracias, Delia. Muchas gracias a todos por sus preguntas y vamos a dar tiempo para que se preparen para la siguiente plática. Gracias a todos.